Muy buenas noches, señoras y señores, nuevamente en otra edición de nuestro programa Haciendo Historias. Antes de comenzar con el tema y presentar a mis compañeros, agradezco a Moglia Ediciones que permanentemente nos brinda libros para poder sortear entre nuestros televidentes. No deje de participar en nuestro mail haciendohistorias@hotmail.com, donde cualquiera de nosotros contestamos los mails, los leemos. Puede sugerirnos temas, concursar por el libro o hacernos llegar sus inquietudes para que nosotros los tratemos en este programa. Agradecemos, por supuesto, a Moglia, que en este caso nos ha mandado el 11º Congreso de Historia que se realizó en el Teatro Oficial Juan de Vera, con la participación de muchísimos historiadores y Enrique Eduardo Galeana y Dardo Ramírez Bracci, por supuesto. Este libro, que es nuevo, El romancero guaraní, de Osvaldo Sosa Cordero, un autor impresionante de nuestros chamamé, de nuestras marchas de comparsa, las más célebres, Osvaldo Sosa Cordero. Un libro de la revista anual de historia que hace Moglia Ediciones también, y otro libro de chamamé sobre Mateo Villalba, en este caso de Juan Pedro Subieta, un amigo que ha escrito sobre Mateo Villalba, un eximio guitarrista. Así que estos libros entran en concurso para que usted pueda tenerlos en su casa y disfrute del placer de la lectura. Hace poco tiempo fue el Día del Lector, que nosotros no tenemos que desatender. Mis dos compañeros escriben libros y la verdad que uno empieza a leerlos y se apasiona por los temas de la historia. Muchos libros que por ahí ignoramos. Dardo ha escrito mucho sobre la guerra del Paraguay, Quito ha escrito sobre historia, sobre las cautivas correntinas, sobre la historia de Camila O'Gorman. Viene el próximo libro de Cautivas Correntinas 2, ha escrito sobre fantasmas, aparecidos y leyendas, así que hay un material riquísimo y, por supuesto, lo que la gente nos pide, próximamente haremos otro programa de aparecidos y leyendas y las historias que son mitos en Corrientes. Arranco presentando Dardo Ramírez Bracci. ¿Cómo estás? Hola Rafael, buenas noches. Un ¿Todo gusto, bien? Un gusto. Bueno, y en el otro rincón, no, hoy sí en el otro rincón, porque sí. El tema que vamos a tratar es en el otro rincón. Va a ser la pelea del siglo. Sí, sí. Mayweather-McGregor. Bueno, sí. Enrique Eduardo Quito Galera, ¿cómo estás? Muy bien, Rafael, buenas noches. Muy bien y dichoso de estar acá haciendo extensión de lo que la universidad nos dio. Esto es una extensión de la universidad. ¿Qué carrera apasionante la abogacía? Fuera de broma lo digo. Mi señora siempre me decía, yo te tendría que haber hecho estudiar abogacía. Vos hubiese sido un excelente abogado, me decía. Pero yo, que veo y comparto con ellos que son abogados, es una de las carreras por ahí más completas que tiene en lo que hace a cultura general. Aparte del trabajo específico de la profesión de abogado, enriquece con un montón de materias la cultura general de los estudiantes que deciden estudiar Derecho. Y si uno por su lado se cultiva aún más, se vuelve una persona realmente culta e interesante. Hoy vamos a hablar de un tema que está vigente, que son los pueblos originarios. Hemos hablado en un programa pasado de los indios, aborígenes, los pueblos originarios. Pero hoy vamos a hablar de una temática que está en los medios de comunicación, está en los noticieros. La actualidad de estos pueblos originarios. Estamos con un conflicto latente en el sur y bueno, les pregunté a ellos, que son los especialistas, si podíamos aclarar un poco el panorama, y con posiciones encontradas vamos a conocer la opinión de nuestros dos columnistas, nuestros amigos, el doctor Galeana y el doctor Ramírez Bracci. ¿Quién arranca primero? Primero el doctor Dardo Ramírez Bracci. Todos se han preparado, tienen sus anotadores, todo, así que estamos listos para escuchar y nosotros deleitarnos con cada exposición. Como bien decía Rafael, en otras oportunidades hemos hablado de esta temática, esta problemática irresuelta. Pero lo que primero me gustaría analizar es una cuestión conceptual, porque ¿qué es lo que hace que esta problemática tenga la intensidad actual? Porque se maneja dentro de una mala información
se maneja dentro de los prejuicios ideológicos y se construye dentro de espacios en donde no existen datos. Entonces, cualquiera, en la red social, en el bar o en cualquier ámbito de opinión que la República lo avala y lo protege, dice cosas, y para decir cosas dentro de un problema profundo, como es la cuestión de los indios, hay que estar informado y generar preguntas con respuestas coherentes. La primera cuestión conceptual, yo utilizo la palabra indios. ¿Por qué? Porque tanto pueblos originarios como aborígenes no tienen una precisión de ubicación territorial de estos pueblos que vivían y viven en América. Si yo digo pueblos originarios o pueblo aborigen, puedo referirme a los de Australia, Sí. a los de Nueva Zelanda, a lo de Zaire o lo de Alaska. Sí. Si digo indios, tiene una cosmovisión jurídica, histórica, institucional, que solamente son estos pueblos precolombinos que vivían en lo que hoy conocemos América. Además, hay un valor, porque generalmente, como dije al principio, fue tal es la intensidad ideológica de la problemática, que hoy es importante más la cuestión ideológica que el problema de los indios. Es importante hoy la reivindicación de algunos aspectos de estos indios y no que estos indios fueron abandonados por el Estado, sin educación, sin salud, sin inclusión. Entonces, parece ser que esos problemas ideológicos son más importantes que esos problemas estructurales donde el indio no tiene agua potable y no tiene asistencia de salud. Esta es una problemática actual que indefectiblemente no deriva de ahora, sino es una decantación del tiempo de políticas que tienen que ver con un espacio de centralización y de poder. Que también en este marco ideológico, porque yo quiero sacar la cuestión ideológica, porque la ideología cuando comienza a prejuzgar es totalmente injusta. Y lo primero que planteamos, por ejemplo, escuchamos en la propaganda ideológica muchas veces, el genocidio de los indios de España. Y se apunta a todo un proceso jurídico, institucional de 500 años, cuando, como dijo en aquel magnífico libro, Los bárbaros, Weber, que los indios, en el proceso de transformación del antiguo sistema español al nuevo Estado argentino, salieron perjudicados. Porque en el sistema español había un sistema deficiente, primitivo, tal vez raquítico, pero de protección del indio. Con el principio de igualdad ante la ley, en el cual todos los republicanos lo defendemos y lo llevamos en asta, el principio de igualdad ante la ley generó un efecto en donde los pueblos de indios se vieron perjudicados. ¿Por qué? El principio de igualdad ante la ley planteó el tratamiento de todos ante el órgano jurídico institucional creado, denominado Estado-Constitución. Este espacio de igualdad de trato no generó la inclusión, que Sí, es una cuestión una igualdad jurídica, en pero el no, trato, en la formalidad, pero no se trabajó en la inclusión. ¿Sí? Entonces, porque para dar la posibilidad del trato, tenían que tener las mismas posibilidades y los mismos espacios de inclusión. Claro. O si no, no se Era puede hacer, demagógico. por supuesto, Era igualdad demagógico. entre desiguales. Era una anunciación demagógica. La cuestión de los indios, desde el mismo momento de la época virreinal, de la Revolución de Mayo, no hubo una uniformidad de criterio porque la cosmovisión del indio
en Hispanoamérica era totalmente distinta. No es lo mismo los aztecas, los incas, los guaraníes y los mapuches. Uno asocia que la cuestión del indio era una sola y era una cosmovisión totalmente distinta. Cada cultura era distinta. Era distinta y tenían conflictos entre ellos, enfrentamientos ancestrales. Los guaraníes, por ejemplo, generaban conflictos permanentes con los indios del Chaco. Los indios del Chaco que no se llevaban adelante, no se llevaban de acuerdo con estas comunidades guaraníticas. Y así se va a dar en todos los espacios de América. Cuando Hernán Cortés y Pizarro y Almagro en el Perú se producen este espacio de conquista, más allá, que podemos decir, negativa, positiva, se van a encontrar con pueblos de indios que tenían un gran desarrollo y generaban una opresión a otros pueblos de indios. Otros pueblos, ¿cierto? A esto lo que se denominaba y está totalmente comprobado desde la historia y de la antropología, las guerras floridas. ¿Qué eran las guerras floridas? Era el sometimiento que los indios más poderosos hacían con los otros indios más débiles. A raíz de eso se generaron grandes exposiciones y grandes fortalezas arquitectónicas. Tenemos las pirámides de Centroamérica, tenemos los monumentos incásicos que son maravillosos. Pero ¿cómo se hicieron esas pirámides? ¿Cómo se hicieron esos monumentos del Cusco? Se hicieron con el trabajo humano, porque el indio americano no conocía la rueda como trabajo. No inventó la rueda. Razón por la cual toda la actividad de la construcción de las maravillosas pirámides de Centroamérica se hicieron no a lomo de burro, sino a lomo humano. De los indios. Que explotaban a los otros. Entonces había toda una cosmovisión muy compleja del mundo indio en América. No podemos simplificar, decir indio y tenemos la dimensión del indio explotado, del indio que está incorporado, sumiso al sistema. No. Porque durante, y esto lo cuenta Abelardo Levalli, en sus libros Las fronteras hispanos-indias en la época virreinal, los conflictos con los indios, y los indios estaban los indios que aceptaron estos tratos con los españoles, y existieron indios rebeldes. Indios que no aceptaron nunca esa interrelación con los españoles. Entre esos hay un gran espacio fundamental y determinante de los indios del sur de Chile, los araucanos, que se oponían a la cuestión de ese avance español. Que después va a ser muy curioso, porque esos propios indios que durante toda la época virreinal se habían opuesto a la ocupación española, fueron los indios que adhirieron al sistema monárquico y lucharon por España durante el periodo de la independencia. Porque los indios fueron pueblos que tenían espacios ambivalentes de acuerdo a sus intereses. Todo el proceso de la independencia estuvo formado por indios vinculados a los movimientos revolucionarios e indios que estuvieron relacionados a los movimientos monárquicos. ¿Cómo podemos decir existían indios que eran monárquicos? ¿Cómo eran indios que reivindicaban la nobleza y la relación con España? Ejemplo cabal, en los partes de batalla de la batalla de Ayacucho y Junín en 1824, que fueron las últimas dos grandes batallas por la independencia americana, el 80% del ejército realista era indio y moría por el rey. Entonces es muy compleja esta cuestión relacionada de la cosmovisión del indio en América. ¿Qué va a pasar? Luego de este proceso de independencia, de revolución, de la formación de los estados,
que va a ser un proceso muy complejo, muy trágico. En estos programas hemos hablado de lo que le costó a la Argentina la tragedia de la organización nacional, la tragedia del sufrimiento de tener un orden, una constitución, una ley en donde a través de este pacto político generemos y construyamos una norma que nos rija a todos, que nos incluya a todos. Aún más, el propio Alberdi, que va a tener una concepción, y Sarmiento, que va a tener una visión renovadora de una idea de Estado distinta, donde el Estado no solamente era independencia, el Estado también era progreso, era comercio, era inmigración, era inclusión, era formación. ¿Y cómo se logra la inclusión? La inclusión se forma con la formación. Ahora bien, esta cuestión, este problema, esta incertidumbre irresuelta que comienza a surgir después del bicentenario de la independencia argentina. Estos pueblos, los pueblos de indios, generaron durante mucho tiempo un espacio de contención hacia uno mismo. Y ahora, como es mi interpretación, y veo que desde la década del 90 en adelante comienzan a mostrar, a generar, a reclamar lo que en derecho le puede corresponder o le debe corresponder, pero a través de espacios totalmente no constitucionales. Porque el uso de la fuerza, en el caso puntual de que estamos hablando de los indios mapuches, el uso de la fuerza, el no reconocimiento de la propiedad privada, el no respeto de un orden jurídico, porque algunos se consideran, en una entrevista algunos dicen que son argentinos, en otra entrevista dicen otros que son chilenos, en otra entrevista dicen que no reconocen Estado alguno. Exacto. Yo como argentino, tengo el principio de que no puedo aceptar ningún grupo dentro de lo que conozco o considero la República Argentina como acto violento que busque la segregación, la separación o la fragmentación del territorio argentino. Por lo tanto, sea indio, sea inmigrante, sea comerciante, sea industrial, sea inglés, galés o mapuche, creo que la Argentina, que fue una construcción de la idea de Sarmiento, de Alberdi, de la generación del 80, la generación del 37, que formó esta idea territorial para la conformación del Estado, creo que debe ser respetada dentro del orden. Y más aún, si ellos generan o se pueden generar un diálogo, generan un tratamiento, una posibilidad de generar una alternativa distinta de intercomunicación. Pero estamos viendo qué quieren, qué proponen. Exponen, mejor dicho, un Estado teocrático. Sí, un Estado teocrático. ¿Qué significa esto? Que las autoridades políticas son autoridades religiosas. Y el orden y lo que se debe hacer es no por el orden político, sino por la interpretación religiosa. Claro, como el Islam, por ejemplo, que tiene estados religiosos. Entonces, estamos viendo toda una problemática en la cual tenemos que ocuparnos y tenemos que resolver a pocos espacios, en poco tiempo. ¿Por qué? Con la solución del reclamo de tierra, otorgamiento de tierras fiscales, como dice la ley, como dice la Constitución. Pero señores, se te da la propiedad de la tierra y esa tierra está dentro del territorio argentino. Nos encontramos que hoy por hoy la orden judicial de allanamiento de un juez no tiene validez dentro de un territorio. No se pudo llevar a cabo porque no de un territorio decían que era un territorio sagrado. Entonces, no se podía ¿cómo entrar? entramos en nuestro ansioso y anhelado pacto político, contrato social para otros? ¿Cómo hacemos un contrato social con alguien que no quiere firmarlo? Entonces es muy complejo. Creo que las partes deben sentarse a dialogar. Chile está buscando el diálogo, Bachelet lo plantea el diálogo, lamentablemente no se ha logrado todavía, pero es el camino.
Es el camino de encontrar el diálogo, de buscar alternativas y de dar espacios de inclusión. Con los espacios religiosos propios, por supuesto, culturales propios, comunitarios propios, por supuesto, pero esos espacios culturales, religiosos propios también deben respetar el orden jurídico que otros semejantes, otras personas consideran y quieren vivir igualitariamente. Doctor Quito Galeana. Bueno, el tema de por sí es absolutamente complejo. Yo creo que es una mácula que tiene la República Argentina en su conformación actual y que históricamente la trae desde hace años por el incumplimiento total de las leyes que heredó de España, porque es un mandato incumplido. Los reyes españoles, si bien es cierto, calificaron de entrada y desecharon la calidad de esclavos de los indios o pueblos originarios, porque los consideraron como vasallos de la corona de España, sujetos a tutela. Pero también tuvieron la certeza, y algunos autores como Fray Bartolomé de las Casas tuvieron la certeza de describir la destrucción que estaban haciendo los conquistadores de algunos pueblos originarios, como la relación que hace Fray Bartolomé de las Casas de la breve relación de la destrucción de las Indias. Él tira números, yo no creo, no sé si puedo llegar a coincidir o no con Fray Bartolomé de las Casas, porque los números que él da son a veces exagerados y otros dicen que no lo son tanto. Nosotros estamos en presencia de un choque de civilizaciones muy pronunciado, pero ese choque de civilizaciones que nos relata Huntington, nosotros tenemos que retrotraerlo a 1810, porque entre los próceres que asumieron y colocaron en un punto importante el tema de los indios y pueblos originarios, se encuentra Belgrano. Belgrano era el hombre que, ustedes saben que después de la batalla de Salta y Tucumán, donó lo que el Estado le regaló, 40.000 pesos fuertes, que eran moneda de oro, para que se creen escuelas donde se le eduque a los indios, se le eduque. Educación es lo que yo estoy hablando. Aquí que, en primer lugar, el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, le obliga al Estado federal a una política activa, una política que tienda a generar igualdad de oportunidades, no a destruir identidades. Igualdad de oportunidades quiere decir sentar bases en que a partir de ellas todos los seres humanos que habitan el suelo argentino puedan cumplir con ciertos objetivos. Yo me siento orgulloso de ser profesor de la Universidad Nacional del Nordeste, al igual que Dardo, y podemos decir que tenemos ya nuestro primer egresado universitario de la extensión áulica Castelli, abogado, un chico que ingresó, que cuando le hablaron de extensión no sabía ni qué era extensión ni qué era áulica, y hoy está formado. Y podemos decir también en nuestro haber que la Universidad Nacional del Nordeste tiene una cantidad enorme de pueblos, de estudiantes de pueblos originarios becados por la universidad. O sea, esas son las políticas públicas que realiza la Universidad del Nordeste por sí sola, sin que el Estado Nacional la realice en otros lugares. El problema que se da con respecto a los mapuches, porque de eso estamos hablando, que son araucanos. Los mapuches son araucanos. ¿Y saben por qué se le llamaban mapuches araucanos en el sur? Porque había un fuerte español, Arauca. Entonces, como estaban cerca del fuerte español Arauca, en el sur de Chile, Valdivia, esa zona, le llamaron araucanos, pero son mapuches. Estos pueblos cruzaban la frontera, iban y venían, en una Patagonia que no pertenecía a nadie, porque esa Patagonia estaba absolutamente discutida en cuanto al territorio del Estado Nacional Argentino y su formación.
Yo entiendo que nosotros tenemos dos formas de abordar el tema. En primer lugar, la asimilación o integración. Y en segundo lugar, forzada, llamémosle así, a una educación y una cultura que nosotros tenemos. Pero eso está prohibido por el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, que nos obliga a respetar su lengua, que nos obliga a respetar su organización social, la tribu, que nos obliga a respetar su organización territorial, que es la distribución de la tierra comunitaria, que nos obliga a que esa tierra esté fuera del comercio, que no pueda ser embargada, que no pueda ser ejecutada, y que esa tierra es común, no es una propiedad privada. Por eso, en cuanto se refiere, en el caso de Dardo, a la propiedad privada, no le corresponde a los pueblos originarios o a los indios, porque ellos tienen una propiedad diferente, comunitaria. Y eso está previsto en la recopilación de 1680. En cuanto a la utilización de la fuerza por estos pueblos originarios para el cumplimiento de sus requerimientos y objetivos, estoy absolutamente en contra. Ellos tienen que estar, conforme al artículo 19 de la Constitución Nacional, tienen que estar dentro del orden jurídico, dentro de la Constitución Nacional. Todo dentro de la Constitución, nada fuera de la Constitución. Pero el irrespeto de ese orden del artículo 19 no me convence y lo rechazo. Respecto a la nacionalidad, plenamente de acuerdo. Pero tenemos dos formas. Una, la identidad integrándolos. Integrándolos quiere decir que los tenemos en el territorio, los respetamos como tales, con su cultura, con su lengua, con sus costumbres, con sus dioses. Pero hacemos lo que dice Huntington, no hacemos la sopa de tomate, que le podemos agregar otros productos y la sopa de tomate la absorbe y elimina la identidad de los otros productos. Tenemos que hacer una ensalada. En la ensalada cortamos los productos y sabemos que el tomate sigue siendo tomate, la cebolla sigue siendo cebolla, la lechuga sigue siendo lechuga. Y mayor gravedad es el problema que advertimos con los indios acá, con los mapuches, la circunstancia que las provincias en las cuales se está planteando este problema son las primeras incumplidoras de la Constitución Nacional. Incumplidoras porque cuando en la década del 50 el gobierno nacional, en contra de lo que la Iglesia Católica Argentina pretendía, establece la creación y formación de nuevas provincias argentinas. Crea 9 provincias, no 8 como creemos, porque ya estaba creada la provincia del Chaco, la provincia de La Pampa y la provincia de Patagonia. La provincia de Patagonia estaba tan indefinida que era necesario darle otro contenido. Por eso se suprime la provincia patagónica y se crea la provincia de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, etc. Son 8 provincias, le restamos Patagonia. En todas esas constituciones nuevas de la década del 50 aparecen 2 elementos fundamentales. Sacando Santa Cruz, las otras 7 establecen la libertad absoluta de cultos y que no mantienen ni sostienen culto alguno. Se apartan del artículo 2 de la Constitución Nacional. En segundo lugar, incorporan por primera vez normas de protección y de desarrollo de los indios. Así hablan: Formosa, Misiones, Chaco, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, etc. Incorporan esa cláusula y esa cláusula fue incumplida. Esa cláusula viene incumplida ya desde la década del 50. Una cláusula que le obligaba al Estado provincial, a los nuevos Estados provinciales, a darles tierras, a respetarlos, a educarlos, a alimentarlos. A través de la historia reciente, antes de la provincialización de los territorios nacionales, encontramos con que tenemos tragedias como la matanza de Rincón Bomba en Formosa y otras tragedias acá en el Chaco, pero
¿A quién excluimos de todas estas tragedias y de toda esta triste historia que vivimos? A Corrientes. Porque Corrientes tuvo el ejemplo de la mejor integración de seres humanos a su territorio. En 1827, 28 más o menos aproximadamente, bajo el gobierno de Ferré, los indios catecúmenos que venían disparando de los bandeirantes, allá que destruyeron Santo Tomé, La Cruz, Alvear, etcétera, se incorporan a la provincia de Corrientes por un tratado internacional y crean los pueblos de San Miguel y Loreto. Loreto, San Miguel, sí. Exacto. Entonces, si nosotros pudimos hacerlo y no lo aislamos, le dimos las tierras. No, y aparte había cabildos indígenas. Cabildo indígena, le creamos colonias, y la colonia tenía que ser una colonia que podía ser de extranjero. O sea que hubo una integración y sí, mestizaje. señor. Y la obligación de integrarse. Esto lo hace Vidal. Juan Ramón Vidal dice no. Una familia extranjera, una familia originaria. O sea que había que integrarse. Y de hecho en la provincia de Corrientes nos integramos. Todos tenemos a través de nuestro ADN un indio, un negro y vaya a saber qué más. Aquí que no se puede discutir sobre los mapuches porque tenemos límites internacionales y eso es facultad del Congreso de la Nación Argentina arreglarlo. Pero yo creo que vamos a continuar en otro bloque, ¿no? Vamos a continuar. Perfecto. Si el doctor Quito Galeana entra a hablar, no alcanza el programa. Así que vamos a ir a un corte y cuando volvemos continuamos con este apasionante tema. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy. Si sos del norte, ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club, un mundo de beneficios y descuentos en nuestra red de comercios adheridos. 2 provincias, una sola tarjeta, el doble de beneficios. Pedí ya tu tarjeta al 0800-888-66783. Soy Norte Club, descuentos diarios. Continuamos en este apasionante tema de los pueblos originarios y la actualidad. Continuamos con el doctor Enrique Eduardo Quito Galeana. Veamos el tema de los mapuches de nuevo. Los límites internacionales, de acuerdo a la Constitución Nacional, nos tiene que arreglar la República Argentina. Los límites internacionales se arreglan muy entrado de este tiempo. Hace muy poco tiempo hemos solucionado los últimos temas limítrofes con Chile. Es cierto eso. O sea que no podemos decir esto es Chile o esto es Argentina, etcétera, etcétera. Hace muy poco tiempo. La incorporación de la Patagonia se hizo a través de los galeses, de algunos aventureros argentinos y fundamentalmente de una cantidad enorme de ingleses, irlandeses, escoceses que se instalaron en la Patagonia y que tuvieron el proyecto de respetar la soberanía nacional. Lógicamente, después se instaló la Prefectura Naval Argentina en la zona de Ushuaia y pusimos
mérito para ocupar. Pero en esa ocupación territorial, los grandes terratenientes que todavía siguen funcionando en la Patagonia y que es una desgracia, los grandes terratenientes que se instalaron allí eliminaron a los indios yámanas, a los onas y a otros pueblos y pagaban asesinos para que los vayan a matar y le trajeran las orejas. Como andaban matando no solamente indios, sino también mataban criollos o chilotes, como se denominaban los chilenos, entonces le exigían que traigan las cabezas. Usted imagínese el horror, estamos hablando de 1910, 1920, no estamos hablando de siglos atrás. Sí. Y traían las cabezas y había personas que se caracterizaban por decir yo maté 200, yo 300. Vale decir que si nos ponemos a leer, por ejemplo, La Patagonia Rebelde de Bauer, de Barrero, La Patagonia Trágica, y empezamos a estudiar el tema de la anónima de los Menéndez y Brown, en la Patagonia, que tenían el territorio ocupado totalmente y el dominio de todo el comercio, nos encontramos que hay una repulsa a la integración de estos pueblos originarios. Esto hace que nos tenemos que preocupar en ver si los araucanos son argentinos. Los araucanos que están en el territorio argentino deben ser argentinos. Que ellos digan, no somos argentinos, no interesa, a mí no me interesa, igual que estamos hablando de otros tipos de religiones que yo no juro la bandera, yo no canto el himno. O acá me cantan el himno, claro, y acá me respetan la bandera, o se van a otro lado, señores. El mundo es grande. Vayan a los lugares donde ustedes pueden hacer lo que a ustedes les parezca. La Argentina es generosa. ¿Por qué razón digo esto? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta un fundamental principio que Dardo lo citó. Yo doy el caso. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en este caso y en otros posteriores, cuando resuelve el famoso planteo político del partido Nuevo Triunfo, de un tal Biondini, nazi declarado, donde él dice que va a matar a todos los bolivianos, a los negros, a los homosexuales, etcétera, etcétera, la Corte Suprema lo fulmina prohibiéndole su participación política. Porque, en principio, yo puedo someterme a la Constitución, puedo ampararme en la Constitución y tengo derecho a hacerlo, artículo 18, artículo 16, artículo 75, inciso 23, y tengo derecho a sentirme orgulloso de vivir en el país. Pero ese sentirme orgulloso, que es un derecho, me exige deberes. Y el deber es respetar los símbolos de cohesión del argentino. El símbolo de cohesión del argentino es el territorio, la bandera, el himno, la escarapela, nuestra moneda y el respeto a nuestra legislación. Porque para que yo pueda hacer una política activa, positiva, discriminadora inclusive, pero con positividad, es necesario que aquel a quien me dirijo me respete. Aquel a quien me dirijo sepa que hay leyes a las cuales él, yo y todos debemos ajustarnos. Para que el hijo de ese que hoy está desclasado, desplazado y sufriendo necesidades, tenga las mismas oportunidades que tienen mis hijos y los hijos de todos. Aquí ¿qué? A esta gente hay que darle la tierra, someterlo jurídicamente, y si hay que utilizar la fuerza del Estado Nacional, la fuerza del Estado Provincial y las fuerzas necesarias, la justicia tiene que intervenir en este sentido para poner orden. No puede ser que yo no pueda entrar a un determinado lugar porque ellos lo consideran religioso. Pues bien, delimíteme cuál es el lugar religioso, vamos a poner un vallado y vamos a poner control sobre ese lugar, sobre ese vallado, y ustedes van a respetar la ley, van a estudiar la Constitución y van a ejercer todos los derechos que quieran, pero respetando al prójimo. Esto que están haciendo ahora y están reclamando me hace acordar a los musulmanes. Y acá viene lo de Vladimir Putin. Cuando le piden establecer en Rusia una mezquita, le dicen no hay ningún inconveniente. Ustedes pueden poner una mezquita acá. Pero ustedes me tienen que dar la misma extensión para que yo ponga en sus países una iglesia. Iglesias ortodoxas. Ah, no, pero ustedes tienen dioses falsos. Ah, y ustedes, los dioses, ustedes son verdaderos en Rusia y los míos son falsos en Arabia Saudita. Estamos totalmente equivocados. Ni ustedes ponen la mezquita ni nosotros ponemos la iglesia allá. Entonces, tenemos que entender
que los mapuches son parte del territorio argentino, son pueblo de la nación argentina, porque estuvieron desde 1830 y antes, y son anteriores a las grandes oleadas inmigratorias. Sí. Por ende, tienen muchísimo más derecho que el 90% de la población argentina que vino de los barcos, como dice Carlos Fuentes. Pero también tenemos que entender que ellos deben ajustarse a la ley, que deben someterse a la santidad de la ley. Porque así decía Juan María Gutiérrez, estamos obligados, el hombre se dignifica al postrarse ante la ley, porque así se libera de arrodillarse ante los tiranos. Si no nos arrodillamos ante la ley, si no decimos acá no hay un Dios, es una ley, y dentro de esa ley todos elijan sus dioses, pero en su intimidad, en su vida privada, en el ámbito que le corresponde, no andando atacando a las fuerzas argentinas o atacando a las policías provinciales o atacando a las leyes. Están bien presos. Este hombre que habla que yo no soy argentino, digo, señor, usted no es argentino, tiene que irse del país. ¿Pero tiene documento argentino? Sí, tiene documento argentino. Él no reconoce al Estado, pero tiene documento argentino. Bueno, entonces tiene que irse del país. Tiene que irse del país, hay que extraditarlo, expulsarlo, desterrarlo. Usted no quiere vivir acá, no quiere aceptar la ley, fuera, señor. Así hacen los países civilizados. Por supuesto. Porque nosotros no podemos aceptar que alguien esté preconizando la violencia, que esté preconizando la destrucción del Estado, la destrucción de nuestro sistema. La protección que tiene la nación argentina es el pacto fundamental que nos vincula, es la Constitución Nacional. Y todo está debajo de la Constitución Nacional, sobre ella ningún pensamiento totalitario como el que pretenden instalar esta gente puede ser superador. Dardo Ramírez Benzi. Durante muchos años compartimos las aulas con el doctor Galeana, y de las diversas maneras de interpretar la ley, la norma, la historia, la conducta de los pueblos, siempre prevalece el espíritu republicano, porque en los espacios de supuesta conflictividad, en donde aparentemente pueden seguir planteos distintos, cuando entra a primar el principio de la república y del respeto y se deja de lado los prejuicios ideológicos, indefectiblemente entra la sobriedad y la seriedad del razonamiento. Tengo una plena coincidencia con lo afirmado con el doctor Galeana. Siempre lo hemos tenido. Aún más, yo quiero expresar de que es un problema que debemos indefectiblemente solucionarlo. No podemos postergarlo para más adelante, porque son las futuras generaciones que no podemos dejar como herencia un problema tan profundo y tan importante como es este. Y tenemos la noble misión de transmitir, de decir a nuestros hijos, a nuestros alumnos, que la única manera de construir un orden de derecho, el respeto y un principio republicano, buscando las virtudes republicanas, es el diálogo, es la construcción del consenso, del respeto del otro, pero siempre dentro del marco de la ley y de la Constitución Nacional. ¿Qué mejor que esto? Que una Constitución Nacional que nos incluye a todos, nos da la posibilidad y la oportunidad de que los indios tengan una tierra comunitaria de carácter inembargable, donde puedan ejercer todos sus derechos culturales, donde nadie pueda afectar ese patrimonio, protegido por la Constitución. Pero de la misma manera, los indios deben proteger o respetar este pacto político de la propiedad privada y de la libertad de cada uno de nosotros. Razón por la cual necesitamos el diálogo, y ojalá que los hermanos chilenos y nosotros podamos encontrar una alternativa a este grupo minúsculo de mapuches. Insisto, grupo minúsculo de mapuches, porque no es el pueblo mapuche. Los cientos de miles de personas que forman parte del pueblo mapuche están afuera de este contexto. Se sienten argentinos, se sienten chilenos, van a la escuela sarmientina y cantan el himno y reivindican la bandera nacional. Entonces son un grupo minúsculo que buscan la violencia, el prejuicio y los intereses
sectoriales como prioridad. Entonces, cuando se utiliza la violencia para esos intereses sectoriales y no comunitarios, entramos en un estado de crisis. Exacto. Indudablemente el tema da para mucho más. Hay una cosa que valoro mucho en esto, que es que los pueblos originarios, cuando veíamos en los capítulos anteriores cómo trataba España a los indios, sobre todo los guaraníes, que fue un sector que se incorporó rápidamente a la legislación porque había los cabildos indígenas que permitían el respeto de la cultura guaraní y la participación en la nueva construcción ciudadana que hacían los españoles. Se les consultaba, se los tenía en cuenta, se los valoraba. Decía bien el doctor Galeana, Corrientes fue señera en eso, logró integrar, porque de hecho no hay, sin embargo el Chaco tiene conflicto con los indios locales, sí, Formosa los tiene también. Sí. Hoy hablaban del Paraguay. El Paraguay tiene una cosa muy importante que la gente no lo sabe. El río Paraguay divide la República del Paraguay por la mitad. El lado este del Paraguay, lo que nosotros conocemos como Asunción, Encarnación, Ciudad del Este, digamos la margen este del río Paraguay, concentra el 92% de la ocupación paraguaya. Solamente el 8% está del otro lado, de la margen oeste del río Paraguay, lo que sería el Chaco paraguayo. O sea que fíjense que esa república mantiene virgen prácticamente la mitad de su territorio. Con el respeto a muchos de las... Hay tribus indígenas que uno puede visitar, sí, y en Paraguay. La verdad que es un tema apasionante. Ojalá, como dice Dardo Ramírez Bracci, prime el diálogo y, eso sí, la aceptación de la ley donde uno está, el suelo que está pisando, el suelo que está viviendo, donde nacen tus hijos, que vos respetes, manteniendo tu cultura, tu tradición, tus religiones, sí, pero con el respeto irrestricto de la ley. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Siga nuestro ciclo Haciendo Historias también por YouTube, en nuestro canal Consultora Publicitaria. Están todos los capítulos de Haciendo Historia para que usted los pueda ver no solamente a través de Gigaret, sino también en su casa, en la comodidad de una tablet, una notebook o su teléfono celular. Muchas gracias, Quito. Gracias, Rafael, y que prime el orden y el respeto a la ley, porque es la única forma en que los argentinos podamos convivir en paz. Gracias, Dardo. Gracias, buenas noches. Le quiero decir a la audiencia que han prestado atención el moñito que se trajo hoy el doctor Galeana y pañuelo de seda que ha traído de España, Valencia, tierra de mi abuelo. El tipo, el famoso pituco o coqueto, ¿no? Nos vamos. Volvemos en 7 días con un nuevo programa por este mismo canal. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy. Si sos del norte, ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club, un mundo de beneficios y descuentos en nuestra red de comercios adheridos. 2 provincias, una sola tarjeta, el doble de beneficios. Pedid ya tu tarjeta al 0800-888-66783.
Soy Norte Club. Descuentos diarios.